del destino que él dijo que él también tenía tos, sin conocernos ni nada. Y entonces me recomendó a Alejandro, lo llamé a los 2 o 3 días, él me recomendó a su compañera que antiguamente estaba en su equipo, que se llamaba Rocío, y digamos que me abalancé a la terapia. Dije, me voy a tirar a esto porque digamos que he perdido mi vida, ¿no? Y quiero recuperarla. Y entonces, al cabo de 2 años, empecé poco a poco a ver resultados. Eso sí, siempre enfrentándome a mis miedos, intentando no compulsionar, digamos que no ha sido fácil. Pero al cabo de 2 años, hoy en día puedo decir que he recuperado mi vida al 100%. Este verano me dio Alejandro el alta, estoy estudiando, tengo una vida social, vamos, funcional totalmente, y he acoplado el deporte a mi vida, la medicación prácticamente ya no la tomo, o sea que se puede. Ese era el mensaje, que se puede, con trabajo y esfuerzo. Enhorabuena. Hola, yo me llamo Álvaro, tengo 28 años. Yo la primera vez que me vino el TOC fue con 10 años, 9 añitos. Yo, claro, tan pequeño, cuando me ven esa idea a la cabeza, pues imagínate lo que se te viene a la cabeza. Estuve mucho tiempo, creo que un verano entero, sufriéndolo, y hasta que ya un día no pude más y lo tuve que confesar a mis padres. Y bueno, acabé en un centro de psicología de Sevilla. La verdad es que fue muy fácil tratarlo, no me trataron como un TOC, creo, porque en esa época no se conocía, pero la verdad que fueron meses, sobre todo fue salir con amigos y demás, fue más distracción, lo que me olvidó, ¿no? Los pensamientos y demás. Durante 10 años no tuve nada más, o sea, se me fue completamente, tuve épocas de estrés, el bachiller y demás, y a los 20 años justo, pues un día tal cual en una biblioteca con mis amigos, pues empezaron de nuevo las ideas, y además fueron los mismos pensamientos que con 9 años, exactamente los mismos. Yo tengo un TOC puro y bueno, yo me asusté, otra vez de nuevo, y yo creo que una de las cosas más complicadas de esto es que no lo aceptas, y cuanto más intentas rechazarlo, más te viene. Y acudí de nuevo a mi familia, fuimos a la misma clínica donde estuve y ahí di con Isabel, que la verdad que a día de hoy pues me ha cambiado la vida completamente. Y bueno, llevo desde los 20 años, tengo 28, llevo 8 años, he terminado mi carrera, hice un máster, llevo 4 años trabajando, he estado trabajando fuera, meses y meses sin ver a Isabel. Sí que es verdad que bueno, que en épocas de estrés pues tenemos que saber que por lo menos a mí pues son los momentos más complicados. Hay épocas de estrés en las que ni siquiera me he acordado, épocas de estrés en las que ha vuelto. He tenido pequeñas recaídas y lo peor de todo es que cuando tienes la recaída ya te viene el pensamiento de ya está otra vez quieto. Entonces lo primero es lo que una de las cosas que he hecho para venir aquí hoy es aprender a aceptarlo, es lo primero. Porque si no lo aceptas, al final lo que te dices, se incrementan los síntomas y demás. Entonces, bueno, yo igual que el compañero que han dicho antes, hay esperanza por supuesto, yo tengo una vida ahora mismo completamente funcional, tengo mis momentos evidentemente, épocas a las que tengo que volver de nuevo con Isabel, a que me reconduzca un poquito la vida, hay veces que tengo pensamientos de cuando hace mucho tiempo que simplemente vienen y se van, algunos que se quedan, que tengo que tratarlos, o sea que yo sé que algo continuo, que es para toda la vida, habrá épocas en las que desaparecerá, épocas en las que vendrá, pero a día de hoy yo tengo mis amigos, tengo mi novio, tengo mi familia, tengo mi trabajo y que se supera pero con creces. Enhorabuena. Hola, yo soy José María, llevo con toda la vida y bueno, a mí me empezó a florecer hace 2 años. Yo siempre he estado con medicación en la seguridad social y tengo 2 intentos de suicidio también, y a partir de ahí es cuando empecé a buscar qué es lo que me pasaba, porque desde pequeño es verdad que tenía pequeños síntomas que yo no le daba importancia,
no me ha afectado la vida, pero es verdad que conforme pasaban los años me empezó a afectar mi vida social, mi vida académica. Yo siempre he tenido ayuda en los estudios. Y a partir de los 22 años, yo llevaba 4 años en la seguridad social a base de pastillas. Las pastillas me redujeron mi funcionalidad, me cambió totalmente la mentalidad, mi forma de ser, etc. Y ya en un intento de desesperación, después del segundo intento de suicidio que tuve, busqué por internet. Y lo primero que busqué fue una operación que te hacían, que era que te ponen unos electrodos en el cerebro y cuando te viene una idea, te dan como unas pequeñas descargas eléctricas en el cerebro. Es como con el collar de los perros, cuando hacen algo malo, te meten un chispazo y ya está, y te portas bien, ¿no? Pues esto va a venir igual. Y como que digo, esto no puede ser, tiene que haber otra solución. Y busqué a Alejandro. Y la verdad que yo la primera vez que lo vi, dije, digo, este va a ser como el típico pitonizo que te pero la verdad que yo desde mayo del 2017 y la verdad que he mejorado muchísimo, he logrado vida social. Las pastillas yo estaba hartado de pastillas. Y yo lo que hice fue, estaba hasta luego ya de las pastillas porque me afectaba a mi vida sexual, a mi vida, a todo, me afectaba a todo. Yo era un zombie de la pastilla porque era pastilla, tomaba 6 pastillas al día. Y sin hacer caso, yo tengo aparte, tengo psiquiatra, pero ya no voy al psiquiatra por tema de que me beneficia, etcétera, pero vamos, no le hago ni caso. Y las pastillas como que me dio la pica y las dejé del tirón. Y la verdad que fue una decisión arriesgada, porque digo, a ver si puedo recaer, me puede pasar algo, pero la verdad que dejar la pastilla ha sido la mejor decisión de mi vida, porque de alguna forma me he hecho más independiente. Y la verdad que tengo ya un poquito más de control hacia mi vida y la verdad que yo creo que estoy, no recuperado, pero estoy al 50-60% de recuperación, ¿verdad? Y eso, que yo creo que cuando tú dices de que estoy ya a un nivel más, a un nivel mayor de recuperación es cuando eres capaz de vivir sin lo que son pastillas ni nada químico y con solo lo que es motivación, la terapia con Alejandro en este caso y con la mentalidad de que vas a decidir que vas a poder afrontar lo que es este reto, la verdad. Así que bueno, aquí he contado un poquito mi experiencia. Gracias por el piropo, ¿eh? Algo de pitonizo. Yo quería hacer una pregunta. ¿No es un poco irresponsable dejar así las pastillas de padre? Sí, al principio la verdad que tuve como el típico síndrome de Sí, no mezcla, claro. Pero sí, no es lo ideal, ¿okay? Pero cada uno funciona de una forma, es decir, de hecho lo hablamos con el doctor Morillo. Que yo estaba ya tan quemado de las pastillas que digo, mira, Pero ¿te puede pasar algo? Pienso, no sé. Síntomas de abstinencia, en fin, cada caso es un mundo, recomendable no es, pero es muy importante, sobre todo que, date cuenta cómo es curioso cómo, yo me quedo con el resto del mensaje, es decir, pues se ha recuperado un 50-60%, sigue llevando a cabo su terapia, va funcionando mejor, etcétera, etcétera. Lo otro lo veo como anecdótico, en el caso de él, se la jugó y funcionó, perfecto, no es lo habitual, tampoco es recomendable, pero bueno, ahí está José.
que se va recuperando y poco a poco va funcionando mejor. Por supuesto, no es lo recomendado, no es lo habitual, no es lo esperado. Y bueno. Es que esa pregunta, por ejemplo, me la hago yo, se la hace mi hermana y entonces... ¿Cuál pregunta concreta? No, que somos pastillas. Claro, la medicación entonces, concretamente... Me quedo con eso, Sí, me quedo la con medicación eso. concretamente lo hablábamos esta semana. Yo creo que es un poco como, pues yo también, por ejemplo, yo tengo la experiencia, yo soy exfumador, yo me fumaba al día 2 paquetes, ¿vale? Con 22 años. Yo lo dejé con 22 años, hace 2 años. Y yo me fumaba con 20 años, me fumaba 2 paquetes al día. Y yo lo dejé del tiro. Lo pasé fatal y estuve 2 o 3 meses. Yo no comparé así, digo, ya está lo mismo. La medicación siempre, como sabéis, importante, orientada, dirigida por el psiquiatra. Que cuando me dice medicación, sí, medicación no. Valoración psiquiátrica. En caso de TOC severo sí es importante medicación. En caso incluso hay algunos TOC moderados. Pero cada uno funciona distinto, cada uno tiene su perfil para medicación sí, medicación no. Y luego el psiquiatra es el que tiene que hacer la valoración y determinar. Yo no, en ese caso. Entonces, él es el que tendría que decir, mira, sí, en este caso, medicación, esta medicación durante tanto tiempo y luego hacer repetidas revisiones. Yo es la primera vez que lo escucho dejar la medicación de fascia. Que me alegro, ¿eh? Y yo también. Que me quedo también con lo bueno, ¿eh? Hombre, claro. Hombre, no hay que olvidar que es una enfermedad que es difícil, verá que no es... Sí, que en muchos casos necesita medicación y que necesita sus inhibidores selectivos. Y le he preguntado que cuánto tiempo hace que dejó la medicación de golpe, porque yo también hice lo mismo, porque gente que llevamos muchísimos años de medicación, estamos en marzo, ¿no? Desde marzo. Estamos hartos de medicación, entonces en 20 años que llevo yo más, pues yo he intentado también estar sin medicación y yo me pegué 1 año sin medicación. Claro, pero Angélica, tu funcionamiento es distinto al de José. Claro, No sabemos ni por qué. Pero me refiero a O sea, que sistema mental, bioquímico... que no todos los casos son iguales. Que no todos los casos son iguales porque no puede ser una decisión, creo, personal. Creo que debe ser a nivel médico. Sí. Totalmente. Y él en el fondo lo sabe, pero bueno, vamos a respetar su... testimonio y vamos a aplaudir la parte buena que ha sido que... De 2 paquetes de tabaco al día, no fumar nada, de 5 pastillas nada, lo que echen, ¿eh? Entonces, como vuelvo a hacer un comentario así, ya verás tú. Esto es lo que he hecho, vamos, para que digan. Hablando del tema de las pastillas, que muchas veces como que nos quieren medicar, porque muchos psiquiatras y psicólogos que no entienden que hay gente que no se quiere medicar o que le sientan mal. Yo me acuerdo que el primer psicólogo que me puse en manos de esto me dio Dumiró. A mí yo no le veía el resultado a esta pastilla y bueno, yo también la dejé un poco de manera drástica y no noté nada porque no me hacía gran efecto. Y de estas veces que estuve cambiando de psicólogos y demás, di con una que me quiere dar antidepresivo, por cojones antidepresivo. Y es como, yo no quiero antidepresivo más que nada porque son adictivos. Y más que nada porque yo no quiero ser un zombie en mi vida, yo quiero ser consciente de lo que me pasa y seguir hacia adelante. Por eso cuando estuve con manos de Virginia, mira, que no daban medicación, me alegré muchísimo y digo, es que yo no quiero medicarme. Entonces hay mucha gente como que acaban medicadas porque los psicólogos como que no ven otra salida. Tú te tomas la pastillita para que te quede calmadito y venga, hasta luego. Es como, no, porque yo quiero vivir lo que me pase y ser consciente de lo que me pasa, no quiero estar... Mi experiencia con los psicólogos no es esa, ¿no? Sí. Nunca le han recomendado un psicólogo medicación. Si os dais cuenta, primero obviamente no es el funcionamiento nuestro en la consulta, no tiene nada que ver con eso. Medicación sí, medicación no. Si es en conjunto con psicoterapia y concretamente con terapia de exposición, perfecto. El paciente puede mejorar un poco más rápido en algunos casos, en otros casos no necesita medicación o no le viene bien, pues perfecto. Pero no es lo común, es decir, medicación sí cuando hace falta, para eso está, pero tampoco podemos medicalizar todo el perfil de afectado o todo lo que llega a consulta. Ahí en el fondo había quisiera preguntar, volviendo un poco al origen o a la causa del TOC. Se ha hablado de que no hay un componente todavía demostrado genético, con lo cual podemos entender que hay un ambiente, una influencia de ambiente educativo, de ambiente formativo, de lo que es el ambiente donde la persona se ha desarrollado. Mi pregunta es la siguiente:
un cambio de ambiente, un cambio de entorno, un cambio de dinámica, le puede beneficiar a la hora de progresar en su curación? Gracias. Sí, buena pregunta, me está poniendo a pensar. Sí, la verdad. Sí, ¿no? Es una pregunta muy buena. Yo que me lo he planteado, eso acaba de decir con mi hijo. Sí, es una pregunta veraz. Una vez que el afectado está atrapado con el TOC, el cambio es un riesgo. Es decir, puede experimentar un empeoramiento de los síntomas. De hecho, en muchísimas terapias en vivo que yo hice, el familiar rápidamente decía, y si nos mudamos de ciudad, si me voy de Galicia a Madrid, ¿quiere decir que los rituales de contaminación o de comprobación se quedan en casa? No, el ritual te acompaña porque es una conducta, por lo tanto da igual que cambies de ambiente, te mudes, que igual te va a acompañar. Para un afectado, un cambio sería beneficioso. Los que forman parte de nuestra consulta, sabéis que nosotros damos citas por adelantado y normalmente y preferiblemente el mismo día y hora. José, por ejemplo, da los martes a las 3 hasta que se recupere posiblemente. De agosto, de septiembre, octubre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué ocurre esto? El afectado con TOC, y por qué en caso de hacer un cambio tiene que ser con antelación, además de, por supuesto, porque hay personas esperando. Porque la persona con TOC funciona con estructura, funciona en una dinámica donde tiene que tener una estructura, ¿ok? Y una disciplina para poder ayudarlo en ese proceso de recuperación. Si yo al afectado le digo el lunes a las 4, la semana que viene a las 8, pasado mañana por la mañana, se desestructura y no es beneficioso para su recuperación. Por lo tanto, si la persona intentamos que tenga esa estructura, por llamarlo de alguna forma, dentro de su proceso terapéutico, al igual que su estructura a la hora de hacer actividades, e incluso en algunos casos, cuando planificamos la terapia de exposición, le recomendamos que preferiblemente a la misma hora, es decir, mira, los lunes a las 4 es buen momento para ti para hacer tu terapia de exposición en casa. Es porque necesitamos esa estructura. Los cambios no es lo más favorecedor en este caso para ciertos afectados, pero volvemos a lo mismo, cada uno funciona distinto. Hay afectados, por ejemplo, que en vacaciones experimentan un aumento de los síntomas. Es un cambio, sin embargo, son vacaciones, pero es un cambio. Por lo tanto, los primeros 2 o 3 días la persona tiene un aumento de los síntomas hasta que rápidamente hace alguna exposición o aplica una técnica para gestionar los pensamientos adecuadamente y rápidamente se reconduce. Es decir, experimenta la reducción del síntoma y ya al 3er día o 2.º día está bien. Quiere decir que el cambio no es lo mejor para el afectado en este caso. Sí. Yo siguiendo un poco a la línea, ¿sí? Si hay un cambio de ambiente, se supone que los disparadores que pueden ocasionar esta confusión pueden variar, pueden ser distintos, diferentes. Totalmente. Con lo cual, ahí la pregunta, insisto, cambio de ambiente, es decir, vacaciones, no vacaciones, cambio de colegio, no cambio de colegio, cambio de otro tipo de ambiente donde se está formando, donde se está variando, si puede influir al variar, o sea, otro tipo de disparadores los que ocasionan esta confusión. Sí, sí. Sí. Así. Sí, la respuesta sí. La respuesta sí, porque como tú bien has dicho, al cambiar de ambiente va a tener disparadores nuevos. ¿Okay? Si la persona está en un ambiente X, entre comillas, tiene controlado sus disparadores. La persona que sufra un TOC de contaminación tiene controlados los disparadores en casa. Los pomos de las puertas, las luces, cualquier disparador. De hecho, tengo afectados, sobre todo en el norte, que viven en un sitio y trabajan en otro. Cuando les toca trabajar de lunes a jueves en el otro sitio, hacen más rituales, porque tienen otros disparadores. Cuando vuelven otra vez a su ciudad de origen y a su casa, los rituales disminuyen. Pero claro, necesitamos que el afectado se vaya recuperando. Por lo tanto, la solución no es no te muevas, no trabajes. No, trabajas y dentro de las exposiciones vamos a ir trabajando también con el ambiente nuevo al que te vas a ir exponiendo poco a poco. ¿Me explico?
Aclaro en parte tu duda. Un momentito, José, por aquí. Yo tengo una duda en cuanto a lo que has comentado antes de los cambios. Verás, lo que acabas de hablar ahora mismo estoy totalmente de acuerdo, porque yo precisamente a la hora de las vacaciones, por ejemplo en el verano, empeoro precisamente porque cambio de ambiente y demás, y tengo unos disparadores nuevos y demás. Pero en cuanto a lo de la estructura, si la gente que tenemos todos los afectados del TOC, uno de nuestros problemas es también nuestra rigidez mental, ¿no? En otro campo, en otros ámbitos sí que son buenos los pequeños cambios, ¿no? Porque para ir rompiendo con esa rigidez que tenemos mental, ¿no? Sí, está claro Gracias. Sí, parte de, como has dicho, cuando hablo, por ejemplo, mismo día y hora de cita, es para involucrar al afectado en un proceso terapéutico que sea poco flexible, porque él necesita esa estructura en ese momento para concretamente llevar a cabo esto de la mejor forma posible. Sin embargo, en el momento que él se va recuperando, que ya vamos espaciando a cada 10 días, 15 días o 3 semanas, esa estructura cambia un poco, porque a partir de ese momento sí necesitamos esa ligera flexibilidad. De hecho, intentamos que se introduzca y se involucre en otro tipo de actividades, bien sean sociales, deportivas, académicas, ¿ok? Viajes incluso. Entonces ahí sí, incluso en algunos casos recomendamos mindfulness, yoga, algún tipo de actividad que le va a venir bien para poco a poco ir aprendiendo a vivir en el aquí y en el ahora, y no tanto en el futuro ni en el pasado, sino a ser un poquito más flexible en ese sentido. Perdona, tengo que marchar. Gracias, Elisa. He aprendido muchísimo. Muchas gracias. Espero seguir aprendiendo. Enhorabuena a todos los que estáis recuperados, ¿vale? Nos vemos pronto. Gracias, Elisa. Que yo era para aclararte lo de dejar la pastilla del tirón, que ya eso no era tú lo que me habías preguntado. Eso. Eras tú lo que me habías preguntado de dejar, que yo porque yo ando tomando pastillas, creo que son 6 años, 7, ¿vale? Entonces ya los 2 últimos años yo me las tomaba y eran como caramelos, ¿vale? Yo no sentía nada. Yo, a mí al principio la pastilla esta me relajan, yo estaba antidepresivo y antipsicótico, y bueno, me enviaban y a mí me relajaban, verdad que me ayudaban a reducir lo que es los pensamientos y todo, pero ya al final cuando ya fue pasando los años tenía más efectos lo que son secundarios, me hacía más daño a mí que beneficiarnos. Entonces es como cuando vas al gimnasio y la primera semana tienes agujeta y ya después te acostumbras, y hay veces que tienes la sensación de que puedes más y te sientes insatisfecho a lo mejor con una hora de entrenamiento. Pues esto es igual, el cuerpo se te acostumbra y hay veces que ya no tiene ningún efecto en ti. Entonces como que el cuerpo no va a sentir que estás dejando de tomar las pastillas. Entonces yo creo que es lo que a mí me ha pasado. Por eso el haberlas dejado de una vez todo, como que el cuerpo dice, bueno, ya está, que da igual. Entonces pues lo que yo creo que a mí es lo que me ha pasado. También depende de la persona, pero yo creo que claro, también yo creo que el cuerpo también, como lo asemeje después también, pues son muchos factores. Que mira, que yo que he sido la que te he rebatido, que acabas de decir que estabas tomando antipsicóticos y que antipsicótico no es un medicamento de elección parto, y sí que te entiendo que lo hayas dejado. A mí, porque los antipsicóticos, los efectos secundarios que te dan son casi tan tristes como los que te da la propia enfermedad. Pero si te lo mandas, entiendo que hombre, que pensaba que a lo mejor tenías un tratamiento con algún antidepresivo o algo que lo habías dejado del tirón. Entiendo que los antipsicóticos es complicado la vida con ellos, vamos. Sí. A mí me volvió que tan joven haya. Yo apuntar nada más, lo que yo me quedo de esta historia es
que es una decisión que ha pasado un proceso de reflexión. Es decir, que el afectado es capaz de proyectar una situación concreta, que es una medicación que le están enviando desde hace años, detecta que no le está haciendo ya nada, que no le produce nada, ninguna satisfacción desde el punto de vista de la afectación que tiene, pero sin embargo sí le está produciendo unos efectos secundarios que a la larga le pueden llevar a un sitio donde no quiere estar, no quiere sufrir. Entonces, lo importante es que es capaz de producir, es decir, que eso no es una decisión a lo loco, dejo la medicación, no, es una decisión con una reflexión. Estoy aquí y hay que tomar una decisión. Está claro que tengo un riesgo, también lo pienso, un riesgo, puedo tener un efecto por dejar este tipo de medicación, que bueno, pues lo que es un proceso de, bueno, pues, estar 7 años tomando algo y dejar de tomarlo, ¿no? Un efecto secundario a la hora de dejar la medicación. Pero también es responsable de esa decisión, lo cual me parece que también es importante a la hora de ver mejora o mejoría en la propia madurez del afectado y la propia maduración como persona. Es una madurez como afectado y una madurez como persona. Entonces, a mí me parece que eso es lo importante de esta historia. Más que, mire usted, no deje la medicación porque no es... Pues aquí hay un ejemplo que se podría estudiar por el grupo de salud mental de la Seguridad Social, que ha dejado la medicación y no ha pasado más allá que unos días, bueno, pues un tanto más complicados, con un poquito más de ansiedad, con un poco más de mal humor, pero ha sido capaz de decir, oye, voy a sustituir esto por una medicación que a lo mejor no me hace tanto daño, que es valeriana, tila, que es una medicación más natural que le puede servir para en un momento de estado de ansiedad poder controlar un poco más y abandonar lo que es la cura química que lo estaba llevando a una situación realmente de no vuelta y además sin un efecto positivo, un efecto negativo. Yo me quedo con esa visión del tema, sobre todo para que se entienda que no se debe tomar estas decisiones sin reflexión y a lo loco, sino que tiene que haber una reflexión interior, si es posible comentarla con el propio psiquiatra, que es el único que medica. El psicólogo no puede medicar, es el psiquiatra el que tiene la facultad de medicar, y por tanto, si eso no se llega a ese punto, que es lo ideal, comentarlo con el psiquiatra, tampoco es negativo. Yo lo digo por el ejemplo que está dando José María, ¿no? Tampoco es negativo hacer ese proceso de reflexión y llegar a la situación de decir, oye, esto tengo que abandonar, porque me está sintiendo mal y además me está influyendo en mi propia situación de afectado de un TOC. Por tanto, eso yo creo que es lo importante de la historia. Muy bien, gracias, Carlos. ¿Alguien más? María. Hola, buenas tardes. Estoy viendo a Alejandro y me parece a mí que yo ya digo, voy a hablar porque si no, el pobre este se merece por lo menos una palabra. Soy la madre de que está dentro de contaminación. Yo soy, bueno, Alejandro es su terapeuta, yo soy coterapeuta de ella y la verdad que no voy a contar nada de aquí triste, sino simplemente que lleva 12, 13, unos 15 meses de terapia y la verdad que tiene bastante funcionalidad. La tenía perdida por completa. Entonces, pues nosotros, como todo el mundo que tiene TOC, hemos estado viviendo unos momentos bastante desesperantes, pero hoy en día la verdad que hemos recuperado esa parte que casi todo el mundo quiere recuperar, que es la alegría. Y bueno, y todavía nos queda un pequeño camino que recorrer, porque nos queda, pero hoy en día estamos súper contentos. Estamos muy contentos con Alejandro. Y la verdad tenemos mucha confianza en Alejandro y mucha confianza. Y nada, simplemente darle las gracias a Alejandro y a todo el equipo entero. Hola, me llamo Manuel y
Quería hablar de lo que ha dicho él, de que si cambios de ambiente y todo eso, que si te afecta en el TOC. A mí lo que me pasa es, yo tengo un TOC oscuro en el que me creo que le va a pasar cosas a mi familia, porque vayan a morir, como que los vayan a agredir sexualmente, lo que sea. Entonces, cuando estoy con ellos, tengo muchas compulsiones físicas, pero después cuando no estoy, vienen las mentales. ¿Sabes lo que te digo? Y entonces, pues, estoy todo el día liado y no estoy a gusto ni cuando estoy en mi casa, ni cuando estoy fuera. Y no sé. Yo nunca he salido de mi casa porque tampoco me he atrevido, ¿no? Pero cuando mejor he tenido, porque yo llevo ya un montón de años, pero nunca me he quedado en mi casa. Siempre he salido a trabajar, he salido a estudiar, he salido, a ver, aunque con las compulsiones y todo eso, pero no sé, que... Yo estoy todo nervioso. Lo de las pastillas, que a mí también me mandaron pastillas, y lo que pasa es que yo soy muy tonto y también llevo mucho tiempo fumando porro, y con las pastillas pues me ha hecho, a lo mejor me ha empeorado un poco los síntomas. Me han empeorado un poco los síntomas, ¿sabes? Pero nada, ya llevo 6 meses con trinito y pues lo que quería era contarlo. Adelante siempre, Manuel. Hola, buenas tardes. Ella es mi hermana y las dos tenemos desde hace 4 años un pensamiento, una pregunta. Disculpadme que me ponga un poco nerviosa. ¿Puede una persona con un TOC puro de contaminación quedarse en un hospital cuidando a una hermana con cáncer? Y cuando llega a casa, que ha cumplido ya su cometido de cuidarla, un solo día, una sola noche, cuando le tocó quedarse, llegar a casa y empezarle las compulsiones, o sea, compulsiones, pero perder conocimiento y todo, y llevárselo al hospital y ingresó. Y bueno, lo que le ocurrió después yo creo que no tiene nada que ver con esto, porque a través de esas compulsiones y de su ingreso se dieron cuenta que tenía cáncer, tumores en la cabeza, ¿vale? Y a los 8 meses justo falleció. Pero mi pregunta era esa, ¿pudo desencadenar esa noche que se quedó porque él era policía nacional? Entonces tuvo que darse de baja en el trabajo, se tuvo que venir de su trabajo desde otra provincia aquí al pueblo y tuvo que dejar su trabajo y todo. Entonces para él, según lo que me explica ahora mi cuñada, era un pánico atroz a los hospitales y a que nosotros llegásemos del hospital, porque lo más grave era que estábamos cuidando a otra hermana con cáncer también, que empezó 3 meses antes que él y le tocaba a él de quedarse, que éramos 9 hermanos, a cuidarla esa noche. Entonces, en esa noche le diagnosticaron cuando ingresó, pues tiene cáncer, a los 8 meses él murió y a los 15 días justo murió mi hermana. Entonces mi pregunta era esa, nos preguntamos, ¿pudo desencadenarse aquella noche que era un pánico atroz a un hospital o a que nosotros llegásemos y le diéramos un beso cuando veníamos de ver a mi hermana o algo? Era morirse. ¿Pudo desencadenarse esas compulsiones y que esa noche tuviese que ingresar? No sé si me explicaba. Sí, creo haberte entendido. Es muy difícil determinar, por lógica como tal, no tiene mucha, entre comillas, razón de ser, ¿no? No hay nada imposible, pero es muy difícil que ese tipo de situación desencadenara en lo otro. O sea, es muy... No, eso lo tengo claro. Eso es. Y luego, pues claro, habría que ver otra serie de variables allí, tanto la evolución de síntomas, si había pues alguna enfermedad médica orgánica, en fin, es muy difícil y sería por supuesto arriesgadísimo y vamos, tirarme al vacío, lanzarme al vacío, responder a esa pregunta. Pero que lo pasaría mal si eso está dejado, por supuesto, porque la enfermedad que tenía con el TOC puro y dejar su trabajo policía nacional y de todo, porque el simple hecho de transportar
un preso a otro sitio, ya era morirse, ya era llegar a la casa. Sí, entiendo el planteamiento y la situación vivida, pero por mucho estrés o por mucho malestar que experimente la persona, lo que experimenta es eso, ansiedad, malestar, angustia. Por lo tanto, durante un tiempo determinado, igual que se hace en la exposición, eso entra en una fase de meseta y luego disminuye hasta que poco a poco desaparece. Eso no, por eso explicábamos que el TOC es el único trastorno que no tiene que ver con una causa traumática y no directamente proporcional a la causa traumática. Y sobre todo en los supersticiosos, que habló Irene ahora hace un rato, sobre todo en los supersticiosos, es casi el único donde la causa no tiene que ver con la consecuencia. En el TOC de contaminación, por ejemplo, la persona toca y la consecuencia sería contaminarse. Hay, entre comillas, una causa con una consecuencia. En supersticioso no. En supersticioso puede ser un color y que alguien se va a morir. No tiene causa-consecuencia. Entonces es muy difícil de, te digo, muy difícil de determinar, pero vamos, casi seguro. ¿Quién más? Yo quería hacer una pregunta simplemente. Al final, ¿el TOC, ya sea puro o no? En mi caso. Sí. Quería hacer una pregunta que al final, bueno, en mi caso porque esto es puro, pero cualquier tipo de TOC, al final es una enfermedad de duda y de miedo, ¿no? O sea, es como, a mí me da como pánico. Claro. Es decir, podemos darle muchos matices dentro de lo mismo. El trastorno de la duda es un trastorno que, por supuesto, el afectado experimenta mucho miedo, mucha angustia, mucho malestar, inseguridad en parte, o sea, es miedo a todo, principalmente a su propia mente, o en este caso a las ideas que produce su propia mente. ¿Okay? En los casos del TOC puro, la idea está dentro de la mente, la compulsión es mental, y en el caso del TOC motor, pues hay una idea mental con una compulsión motora, como física. Por lo tanto, el afectado está en constante debate mental, por eso es que desgasta tanto. Y por eso, luego, es que generan muchísimas consecuencias en la vida del afectado, porque el problema lo tiene dentro de la mente. Entonces, claro, si se va a relacionar socialmente, o va a estudiar, o va a salir, o a hacer cualquier tipo de actividad, le va a repercutir y va a crear una disfuncionalidad porque lleva todo dentro de la mente. ¿Ok? Y ahora, disparadores según cada caso. Según cada caso. En el caso de homosexualidad, los disparadores puede ser cualquier hombre, medianamente guapo o no necesariamente. En el caso del TOC del amor, la pareja constantemente es un disparador. En el caso de pederastia, pedofilia, cualquier niño. O sea, los disparadores están en todos los sitios, prácticamente, en muchos sitios. Por lo tanto, no es tanto, como siempre digo e insisto, no es tanto la idea, ¿ok? El enemigo a batir es la compulsión. Hay que enfrentarse a la idea hasta que la persona poco a poco deja de hacer la compulsión, pero sobre todo nosotros como equipo tenemos que ser muy creativos a la hora de llevar a cabo las exposiciones. Muy creativos, o sea, por eso es que esto se vuelve tan complejo y por eso es que muchas veces frustra, ¿ok? Cuando no tienes la experiencia o la pericia adecuada, porque las exposiciones no hay libros, ¿ok? O sea, sí. Hay libros, pero hay libros que te marcan una pauta que luego ves en la consulta clínica que no funciona de esa forma. Hay libros, como decirte, hay un ABC, pero tú ves en la consulta la ABC multiplicada por 20 y te frustra porque esto no estaba en los libros, es que no va a estar. No va a estar porque muchas de las exposiciones salen sobre la marcha. ¿Cuántas veces yo no he hecho una exposición en la consulta donde llega el afectado, si es un TOC de contaminación, que le cuesta quitarse los zapatos o le cuesta a lo mejor poner la mano, pues, en los casos de los TOC de contaminación, cuanto más pegado al suelo, cuanto más cerca o cercano al suelo, el estímulo y el malestar es mayor. ¿Okay? Si la persona pone la mano aquí, hay un nivel de malestar. Si la va bajando, cuanto más cerca al suelo, hay mayor malestar. Si la persona llega a la consulta e intenta quitarse el zapato, tocar solamente el zapato, eso es un estímulo. Pues yo muchas veces tengo una exposición en la misma consulta y eso no estaba planificado. Yo necesito que la persona gane funcionalidad. Y si la persona viene a la consulta y se va a quitar los zapatos y para él no es un problema, y está ya medianamente funcional, que ha ido avanzando, que ya hace bastante menos rituales, que sale, que hace cosas, vamos a hacer esa exposición en vivo en el momento. Eso es creatividad. Eso no está en los libros. Por eso es apasionante
Pero por eso también es complejo al mismo tiempo. ¿Por qué? Pues porque depende también de cada terapeuta tener las habilidades para decir, este es el momento de la exposición, este es el estímulo. Igual cuando hacemos con la tablet, con las imágenes de homosexualidad, por ejemplo, o con las imágenes de pedofilia, colocamos una imagen en el talk de homosexualidad de una persona, un chico guapo o chica guapa en el caso de que sea mujer, y a partir de ese momento hacemos una exposición. Y ahora tengo que dar con el estímulo necesario propio para la persona, que no sea un chico excesivamente guapo, que no salga excesivamente cerca de la otra persona. Si es muy cerca el nivel de malestar es 10, lo tengo que alejar, tengo que buscar una imagen que lo aleje. Si por ejemplo el chico es excesivamente guapo, tengo que buscar una que la persona considera menos guapo para que sea un nivel de malestar intermedio. Eso es creatividad, eso sale sobre la marcha, eso no está escrito en un libro. En un libro te dice, tienes que poner una imagen homosexual. ¿Cuántas? Hay 1000 millones de imágenes homosexuales o de relaciones de pareja. Alejandro, ya la última pregunta, ¿hasta qué punto, por ejemplo, yo le pregunto a él que es mi marido y no tiene que contestarme? Eso es una pregunta muy importante porque luego pasamos al concepto, se me olvidó comentarlo, que es acomodación familiar, que es cuando el familiar participa en las compulsiones del afectado. Entonces, los familiares deben aprender poco a poco a cada vez responder menos dudas TOC. Dudas TOC es, seguro que te quiero, seguro que no soy homosexual, seguro que esto está limpio y lo has limpiado lo suficiente y no me voy a ensuciar, contaminar, o seguro que esto no es sangre, orina, semen. No podemos contestar constantemente las preguntas porque la persona o el afectado tiene que entrenar su mente para ir poco a poco tolerando los no sé, los tal vez, los quizás nunca lo sepa, los no sé si lo sabré, porque debe aprender a vivir con la incertidumbre que genera la propia duda obsesiva. Si cada vez que tú le preguntas, seguro que el ejemplo que quieras ponerle, y él te responde, tú estás haciendo no deberías, claro, no tienes que responderte, porque si no tú estarías haciendo compulsiones. Pero claro, eso es algo que poco a poco se va ganando, se va obteniendo, se va aprendiendo y se va avanzando. No podemos llegar con un afectado que tiene una evolución de 10, 15 años, llega a la consulta, seguro que, no, es que Alejandro me ha dicho que no te puede, o cualquiera, Saray, Virginia, no, que no te puedo responder ninguna duda todo. No puede ser porque eso es un proceso que ahora vamos a negociar. Pues de cada 10 preguntas te voy a responder 5 o 6, las otras 4 vas a tener un poquito de incertidumbre, y así. Tiene que ser algo flexible, pero ligeramente contundente al mismo tiempo. O sea, no es tan fácil porque es un proceso de aprendizaje, tanto del afectado como del familiar. Y eso solamente lo da la terapia continua y luego poco a poco, porque no podemos llegar en una primera consulta, conocerte, hacer una historia clínica, valorar los disparadores, hacer una jerarquía de pensamientos, situaciones, compulsiones, etcétera, etcétera. Dentro de la jerarquía puntualizarla con niveles de malestar de menos a más. Ver un poco tu entorno familiar. Luego, los psicólogos psiquiatras que te han visto para ver qué tan refractario es el TOC, es decir, refractario es que vienes ya de 3 o 4 psicólogos, 3 o 4 medicaciones distintas, todo eso en una hora. Y además, te doy estrategias y técnicas para que tu pareja no genere compulsiones contigo. Eso no se hace en una consulta ni en 2. Eso es un poco a poco, un proceso de aprendizaje que cada vez lentamente lo vas aprendiendo. Y poco a poco vas mejorando. Así que poco a poco lo vas notando. Yo le pregunto menos, yo no. Pues eso. Mira, un momentito. Una cosa que por ejemplo también me pasa mucho, hacer la misma pregunta varias veces para obtener... El afectado tiene una capacidad tremenda para obtener una respuesta de la pregunta disfrazada de 18.000 formas distintas. Hasta que muchas veces me pasa a mí que hasta que no me quedo tranquila con la respuesta, como pero seguro, pero no sé qué, pero no sé cuánto. Y otra cosa que también me pasa mucho es el elegir. A mí una cosa me afecta mucho el elegir la ropa, elegir árboles. Las elecciones siempre ha sido algo muy difícil para mí durante muchísimo tiempo. Y muchas veces como que le dejaba a los demás ese cargo. Mi pareja, pues decide tú, o a ti cuál más te gusta. Como, sé que lo he hecho mal muchas veces, pero es como me quitaba a mí la carga, ¿no? La llevas tú, ¿no? Y sé que eso no se debe hacer. Mira, yo no soy todo, pero yo tengo un problema de tiroides. Entonces, lo mismo que tú dices, que preguntas tanto, yo soy muy pesada. Yo hago la misma pregunta 10.000 veces. Pues imagínate para un afectado lo que convive con la duda todo el tiempo. Lo que te quiero decir es que
que en ese campo podemos ser muy preguntonas todas y muy repetitivas. Porque yo como el tiroides me están diciendo qué pena. Ojalá para el tiroides. Yo tengo las dos cosas, Buenas. Me llamo Antonio y yo tengo un TOC de control de perfección. También muchas veces tengo uno parecido al de aquella muchacha, de tema de puede pasar algo malo, puede si salgo antes, si salgo después, pero normalmente es control, perfección, duda a la hora de también de escoger. Me pasa a mí igual, cuando quiero tomar una decisión, quiero tomar la mejor decisión y tengo que ver todas las posibilidades. Que claro, cuando tú vas, por ejemplo, en un viaje, como te dejas meter tantas variables, se te vuelve la cabeza loca cuando quieres hacer un viaje a Roma, que si, qué museo voy a ver, en qué restaurante voy a comer, pero este está más cerca de esto, qué medio de transporte, entonces es una locura. Y aparte, o sea, yo he tenido muchos tipos de TOC. Yo comencé con el TOC en el segundo de bachiller. A mí me mandaron a Granada porque era una persona que estudiaba muy poco y conforme iban pasando los años las notas iban para abajo. Entonces me mandaron a Granada a un sitio para que estudiara más. Y entonces al estar en ese sitio, en desarraigo, y lo que es con el tema de los amigos y eso, que no me encontraba muy a gusto, pues me ocurrió que vine de lo que es la Navidad, la primera Navidad, y pues estaba continuamente pensando en mi cabeza lo bien que había estado la Navidad, que qué bien, que estos momentos, esto, todos los días. El rato que estaba libre pensando lo que había hecho. Y entonces empecé en el mundo del TOC por un TOC de recordar. Iba a un sitio, iba a otro, por ejemplo, los primeros sitios eran los supermercados, porque intentar recordar todos los productos que hay en un supermercado era malísimo. Bueno, y después ya eso me salió también el tema de homosexual, el tema también con el tema de la religión. Yo soy cristiano y nada más que me ponía a pensar que lo atractivo de ser malo, del diablo, y ya después más que nació un TOC puro de eso, de perfección, de tomar la mejor decisión. Y te quería hacer también la pregunta o sea, antes creo que comentaste que por un tema de estrés no empezabas en el tema del TOC o algo así, creo que escuché. Y claro, yo no sé si empecé por un tema de estrés o porque como forcé mi mente todos los días a recordar algo, estaba preparando a mi mente o estaba modificando estructuralmente mi mente hacia eso, y lo que hice fue meterme... Gracias, Antonio. Sí, por lo que conozco de tu caso con Isabel y tu evolución y lo que me estás comentando, aparentemente, forma parte y se dirige más a que en su momento, cuando tenías esa insistencia por recordar, se vuelve en contra porque entrenas tu mente para algo que funcionalmente no se ejecuta de esa forma. Es decir, cuando nosotros mantenemos una conversación con alguien, tú intentas recordar parte de la conversación, pero no intentamos recordar las comas. Cuando ya empezamos a intentar recordar las comas, hay un tipo de TOC que sinceramente en español no sé cómo es porque yo aprendí inglés, que es como hoarding information, que es acaparar información. El mismo hoarding que hay de ropa, de etiquetas, de tickets, etcétera, etcétera, lo hay de información. Entonces la persona lleva a cabo o tiene una conversación y tiene que recordar exactamente todo lo que me ha dicho, ¿ok? Y si se me olvida algo tengo que apuntarlo. Entonces han llegado afectados a la consulta, todos tatuados de información que tienen que ir recordando y luego entrar a sus cuartos, habitaciones, etcétera, etcétera. Son pues, papeles, folios y folios por toda la habitación con información. Es un tipo de TOC. Entonces, cuando haces un esfuerzo
que no es funcional. Tú intentas recabar una información y eso, de alguna manera, tú intentas como que tu mente funcione de esa forma desadaptativa, porque la mente no funciona así. Siempre retenemos algo de información, pero también es cierto que parte de la información, cuando nosotros tenemos una conversación, la olvidas. Por lo tanto, posiblemente, no sabemos a ciencia cierta si eso ha sido lo que ha ocasionado el TOC, pero es una posibilidad que podría cobrar algo de fuerza. Sin embargo, yo soy optimista y más que la causa, porque muchas veces lo que nos ocurre con este tipo de trastorno es que la persona solo quiere conocer de dónde viene, cuándo fue el momento exacto que apareció, qué ocurrió, si llevamos una vida perfecta, estaba con mi pareja y nos íbamos a casar, teníamos ya todo listo para emprender una vida y en ese momento qué ocurre. Entonces la persona quiere saber a ciencia cierta como el disparador y no siempre se conoce o se sabe, porque a veces es un cúmulo de situaciones, de circunstancias, alguna serie de variables que no podemos controlar, que cuando queremos ver la persona tiene los síntomas en la mente, que son ideas intrusivas, pensamientos intrusivos, los cuales para él o ella ya son desagradables e intenta rechazarlos, pero rápidamente la mente es muy inteligente y intenta calmar esa ansiedad. Y al cabo de muy poquito tiempo ya tiene el trastorno obsesivo compulsivo. Muchas veces no se sabe el cómo, o el cuándo, o el en qué momento. Dentro de mi perspectiva clínica y optimista, y de hecho cuando comienzo la terapia con los afectados, siempre vamos con hambre de saber cuándo, qué pasó, la causa, etcétera, etcétera. Y sinceramente les digo a todos, o sea, la causa da igual, el momento, da igual cuándo ocurrió, da igual el disparador. Porque muchas veces no sabemos el momento exacto, otras veces sí. Pero el momento exacto no nos va a ayudar para que la persona recupere su mente o su funcionalidad. Lo único que lo va a ayudar es la constancia, la disciplina y los estímulos exactos. Y eso ya es parte también nuestra, de que los afectados nos den a nosotros toda la información necesaria. Y los que están con nosotros en terapia lo saben, es decir, necesito que me digas cómo llega a tu mente, si es con un chico guapo, si es con un niño de 2 años que se tocaba sus partes, si es con que llegaste a tu casa, tocaste una sábana y tuviste que hacer el ritual, en el momento exacto del disparador, no de la causa del trastorno en sí, sino en el momento exacto del disparador que genera la imagen en la mente para poder hacer la exposición allí, justo allí. Porque si lo haces un poco antes o un poco después, o no estás atinando, no estás acertando con el estímulo temido, la persona no se recupera o con la misma velocidad o sencillamente fracasa en el intento a la hora de recuperarse.